Hace apenas un minuto, el tablero geopolítico de Norteamérica cambió de forma irreversible. Donald Trump ha firmado oficialmente una orden ejecutiva invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional contra Canadá, lo que en la práctica supone el lanzamiento de una ofensiva económica total contra el aliado más cercano y el mayor socio comercial de Estados Unidos. No se trata de un titular más ni de una disputa diplomática pasajera. Estamos ante una ruptura estructural de una alianza que ha sostenido la estabilidad global durante más de un siglo. Esto importa, y mucho, porque desencadena una reacción en cadena que afectará directamente al precio de los alimentos, a los mercados financieros y a la seguridad de los ahorros de millones de personas, todo ello en cuestión de 48 horas. En este análisis en profundidad vamos a examinar los hechos verificados de esta escalada, la contundente estrategia de respuesta del primer ministro Mark Carney y las consecuencias reales que ya se perfilan para la economía mundial. Durante las últimas horas he revisado cables diplomáticos filtrados, comunicados oficiales de la Casa Blanca y datos actualizados de los mercados bursátiles de Toronto y Nueva York. El objetivo es ofrecer una imagen rigurosa y fundamentada de lo que está ocurriendo. Estamos entrando en una nueva etapa en la que el concepto mismo de aliado se redefine en tiempo real. Y al final de este análisis quedará claro por qué el mundo en el que despertamos esta mañana ya no existe. Para comprender por qué este momento es tan peligroso, hay que entender primero el grado de integración entre Estados Unidos y Canadá. Durante décadas, su frontera ha sido el corredor económico más activo y eficiente de la historia moderna. Cerca de 2.000 millones de dólares en bienes y servicios cruzan esa línea cada día. Cuando Trump recurre a poderes de emergencia, no está simplemente imponiendo aranceles simbólicos. Está clasificando el acero canadiense, el aluminio y los componentes automotrices como amenazas para la seguridad nacional estadounidense. La ironía es evidente. Canadá ha combatido junto a Estados Unidos en todos los grandes conflictos desde la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, esta decisión afecta a actores clave de una magnitud difícil de calcular. Desde los trabajadores del sector automotriz en Windsor y Detroit, cuya cadena de suministro cruza la frontera hasta 6 veces antes de completar un solo vehículo, hasta millones de hogares estadounidenses que dependen del gas natural canadiense para calentarse. El momento no podría ser más explosivo. Llega cuando los mercados ya están tensos por la inflación y las interrupciones en las cadenas de suministro. Según los datos económicos más fiables disponibles, el impacto inmediato podría suponer una contracción de hasta el 2% del PIB norteamericano casi de la noche a la mañana. Esto no es una simple disputa comercial, es el desmontaje sistemático de una asociación continental que tardó 8 décadas en construirse. El origen de este conflicto está en un cambio radical en el liderazgo canadiense y en una transformación profunda de la filosofía comercial estadounidense. Durante años, la relación se gestionó mediante normas institucionales y tratados como el USMCA. Todo eso cambió con la llegada de Mark Carney. Exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, Carney aportó a la oficina del primer ministro un nivel de sofisticación financiera y conexión global al que Washington no estaba acostumbrado. No era un político convencional, era un banquero central que entendía a fondo la arquitectura del sistema financiero internacional. En paralelo, la administración Trump adoptó un enfoque basado en la reciprocidad arancelaria, argumentando que el superávit canadiense en energía y su sistema de protección láctea perjudicaban al trabajador estadounidense. Las tensiones comenzaron a hacerse visibles durante el foro de Davos, cuando Carney advirtió públicamente sobre una fractura del orden global, una referencia directa a las políticas disruptivas emanadas de la Casa Blanca. A partir de ahí,
las amenazas se intensificaron en torno al puente internacional Gordie Howe, un proyecto multimillonario financiado por Canadá para conectar Detroit y Windsor. Cuando Trump amenazó con bloquear su apertura si Estados Unidos no recibía compensaciones, quedó claro que las reglas tradicionales de la diplomacia habían quedado obsoletas. Esto no ha sido una explosión repentina, es el resultado de meses de fricción documentada, negociaciones privadas fallidas y una creciente convicción en Ottawa de que Estados Unidos ya no es un socio previsible. Los hechos de las últimas 24 horas son claros. A las 20:05 hora del este, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel universal del 25% a todas las importaciones canadienses, junto con un gravamen del 10% a productos energéticos como el petróleo crudo y el gas natural. La justificación oficial, una emergencia nacional vinculada a la seguridad fronteriza y al déficit comercial. Según la Casa Blanca, estas medidas se mantendrán hasta que Canadá acepte una lista de exigencias que incluye desmantelar su sistema de gestión láctea y reforzar la cooperación fronteriza. Pero el verdadero impacto llegó 2 horas después. En lugar de limitarse a una protesta diplomática, Mark Carney convocó una reunión de emergencia de su gabinete y apareció en una transmisión global en directo. No anunció únicamente aranceles de represalia, anunció un giro estratégico, el llamado pivote del Atlántico Norte al Pacífico. Primero, confirmó la firma de un acuerdo de reconocimiento mutuo con la Unión Europea para acelerar las exportaciones agrícolas y minerales canadienses, eludiendo de facto el mercado estadounidense. Segundo, anunció alianzas con Japón y Corea del Sur para redirigir envíos de crudo pesado a través del puerto de Prince Rupert, utilizando poderes ejecutivos de emergencia para sortear evaluaciones ambientales que habían bloqueado estos proyectos durante años. Y finalmente, reveló un pacto de soberanía digital con el Reino Unido y Australia que establece un marco común de regulación de inteligencia artificial y privacidad de datos, excluyendo explícitamente a las grandes tecnológicas estadounidenses. Según datos de Bloomberg, el efecto inmediato fue una caída del 6% en las acciones de refinerías estadounidenses y un desplome de 500 puntos en el Nasdaq. No son proyecciones, son hechos documentados que ocurrieron mientras gran parte del mundo dormía. La evidencia disponible sugiere que Mark Carney llevaba meses preparándose para este divorcio económico desde el mismo momento en que asumió el cargo. Al reorientar la política comercial canadiense hacia Europa y Asia, su objetivo es claro: demostrar que el mercado estadounidense es importante, pero no imprescindible. Se trata de una maniobra de alta complejidad y elevado riesgo, pero también de una pieza sofisticada de estrategia económica. Análisis de expertos del Brookings Institution indican que Canadá probablemente sufrirá un impacto severo a corto plazo, incluso una recesión leve. Sin embargo, el objetivo de fondo es romper el modelo de proveedor cautivo que ha definido la relación económica con Estados Unidos durante décadas. En ningún sector esto resulta más evidente que en el energético. Las refinerías del medio oeste estadounidense fueron diseñadas específicamente para procesar crudo pesado canadiense. Sustituir ese suministro por petróleo texano o saudí requeriría inversiones multimillonarias y años de adaptación. Carney lo sabe y está utilizando esa dependencia como palanca estratégica, presionando directamente al corazón del sector manufacturero estadounidense para forzar una desescalada. No obstante, el debate está lejos de ser unánime. Los defensores de la postura de Trump sostienen que Canadá se ha beneficiado durante demasiado tiempo de las garantías de seguridad estadounidenses mientras mantenía barreras comerciales proteccionistas. Argumentan que el tamaño de la economía estadounidense acabará obligando a Ottawa a ceder. En el extremo opuesto, los críticos califican esta política como un acto de autolesión económica.
señalan el Pacto de Soberanía Digital como una señal inequívoca de que Estados Unidos está perdiendo su capacidad de fijar estándares globales. Si las principales economías del mundo armonizan sus normas sobre inteligencia artificial y datos sin participación estadounidense, el dominio tecnológico de Silicon Valley podría desvanecerse en una década. Existe un desacuerdo real entre los analistas sobre quién dispone de mayor margen de maniobra. Lo que sí genera consenso es que el coste inmediato recaerá de forma desproporcionada sobre las clases medias de ambos países. En un contexto más amplio, este conflicto encaja con una tendencia ya documentada hacia la desglobalización y la consolidación de bloques económicos regionales. Estamos presenciando un alejamiento del orden internacional basado en reglas que caracterizó la posguerra en favor de un sistema dominado por el poder bruto y la conectividad estratégica. La historia ofrece un precedente inquietante. Durante las guerras comerciales de la década de 1930, las medidas proteccionistas desencadenaron una contracción económica global que se prolongó casi 10 años. La diferencia hoy radica en el nivel de integración digital y financiera. En este nuevo escenario, la conectividad se convierte en una forma de poder. La estrategia de Carney no busca ganar una guerra comercial en el sentido tradicional, sino construir una vía alternativa que reduzca la dependencia estructural de Estados Unidos. Este enfoque es coherente con lo que ya han hecho otras potencias intermedias como Australia y Japón, que han diversificado activamente sus relaciones comerciales para evitar una dependencia excesiva de un único socio dominante. La dinámica es evidente. Estados Unidos utiliza el tamaño de su economía como arma. Canadá responde utilizando su red de alianzas como escudo. Cada nuevo vínculo con Bruselas o Tokio fortalece la resiliencia canadiense, pero al mismo tiempo contribuye a un sistema global más fragmentado y volátil. Estamos asistiendo al surgimiento de un mundo económico multipolar en el que la primacía estadounidense deja de ser una suposición automática. Las próximas semanas serán decisivas. Hay varios pasos confirmados que marcarán el rumbo de esta crisis. En primer lugar, se espera que el Parlamento canadiense apruebe antes del viernes una ley formal de defensa económica que autorizará subsidios directos a los sectores afectados por los aranceles estadounidenses. En segundo lugar, el Senado de Estados Unidos celebrará audiencias sobre la legalidad de la declaración de emergencia, con varios senadores republicanos expresando ya su preocupación por el impacto en las economías de sus estados. Los indicadores clave a vigilar incluyen el tipo de cambio del dólar canadiense frente al euro y el diferencial de precios del crudo. Si este diferencial se amplía, será una señal de que los mercados creen que el suministro de petróleo canadiense a Estados Unidos está realmente en peligro. También habrá que seguir de cerca el discurso interno en la Casa Blanca, especialmente la pugna entre las facciones más beligerantes y las más pragmáticas. Si se impone la línea dura, podrían llegar sanciones secundarias contra empresas europeas que comercien con Canadá, lo que aceleraría una fragmentación hostil de la economía global. Un escenario más plausible, atendiendo a patrones históricos, es que el caos en los mercados obligue a una cumbre de desescalada que permita a ambas partes salvar la cara en unos meses. Sin embargo, como ha señalado el propio Carney, este proceso no tiene marcha atrás. Incluso si los aranceles se levantaran mañana, la confianza se ha erosionado de forma permanente. En esencia, el mensaje es inequívoco. Donald Trump ha utilizado poderes de emergencia para lanzar una ofensiva económica. Mark Carney ha respondido con una reconfiguración estratégica que cuestiona la centralidad económica de Estados Unidos. Esto importa porque la relación especial entre ambos países fue uno de los pilares del orden occidental, y ese pilar muestra ahora grietas profundas. A la luz de los datos analizados, nos dirigimos hacia un periodo de volatilidad extrema y cambio estructural.
Estados Unidos puede empuñar un martillo más grande, pero Canadá ha demostrado que posee un conocimiento más preciso de las tuberías que sostienen el sistema económico global. La pregunta que queda abierta es si esta maniobra será recordada como un acto brillante de supervivencia estratégica o como una apuesta temeraria con consecuencias duraderas. La Casa Blanca parece haber subestimado hasta qué punto Mark Carney estaba dispuesto a quemar los puentes del pasado para construir otros nuevos. Ese error revela una incomprensión profunda de cómo funciona el poder en el siglo XXI. Para Donald Trump, el poder es transaccional. Yo te doy esto, tú me das aquello. Para Carney, el poder es una red. Se basa en las conexiones disponibles y en la cantidad de caminos alternativos para obtener lo que se necesita. Es en el sector energético donde este conflicto se vuelve más tangible. Conviene desglosarlo con precisión. El medio oeste estadounidense, estados como Ohio, Illinois y Michigan, depende casi por completo del crudo pesado canadiense. Ese petróleo es el combustible esencial de su base manufacturera. Al invocar poderes de emergencia para impulsar oleoductos hacia la costa del Pacífico, Carney envía un mensaje inequívoco a Washington. Canadá no necesita que Estados Unidos compre su petróleo, el mercado global lo hará. La analogía es sencilla. Un propietario depende de un único inquilino que paga la mayor parte del alquiler. Cuando ese inquilino empieza a imponer condiciones abusivas, solo hay dos opciones: ceder o buscar nuevos arrendatarios. Carney ha optado por lo segundo. La paradoja es que la infraestructura para exportar petróleo a Estados Unidos ya existe y es extraordinariamente eficiente. Redirigirlo al Pacífico es más caro y más lento. Sin embargo, el cálculo político es claro. El precio de la soberanía, no depender de un vecino imprevisible, justifica el coste. Se trata de un giro histórico en la política canadiense. Durante décadas, Ottawa priorizó la eficiencia económica por encima de la resiliencia estratégica. Hoy, la resiliencia se ha convertido en el principio rector. Pero este conflicto no es solo una disputa entre gobiernos o mercados. Tiene un profundo componente humano. Detrás de cada arancel y de cada cable diplomático hay personas reales cuyas vidas están siendo alteradas. El pequeño comerciante de una ciudad fronteriza cuyo negocio depende del tráfico diario. La enfermera que cruza la frontera cada mañana para trabajar en un hospital de Detroit. Estos son los nodos de la red que ahora se están cortando. Cuando Trump califica a Canadá como una amenaza para la seguridad nacional, está implicando indirectamente a estas personas. La autoridad moral de Estados Unidos se ha sustentado históricamente en su reputación como socio fiable. Cuando esa fiabilidad se pone en duda, el resto del mundo toma nota. Australia, Japón y el Reino Unido observan esta situación y se hacen una pregunta incómoda. Si Washington puede actuar así con Canadá, ¿qué les ocurrirá a ellos si discrepan en una sola política clave? Esa es la razón por la que el Pacto de Soberanía Digital y los acuerdos energéticos se firmaron con tanta rapidez. No se trata de una adhesión ideológica a Canadá, se trata de una apuesta por la certidumbre. Estos países buscan un sistema que no dependa de los impulsos de un solo líder o de su presencia en redes sociales. El papel del puente internacional Gordie Howe resume a la perfección el deterioro de la relación bilateral. Concebido como símbolo de unidad, una arteria de 6 carriles bautizada en honor a una leyenda del hockey admirada a ambos lados de la frontera, fue financiado íntegramente por Canadá por su valor estratégico. La amenaza de bloquear su apertura equivale a que un vecino impida el uso de una entrada que otro ha construido y pagado. Puede parecer un gesto provocador, incluso burlón, pero sus consecuencias son graves. Transmite el mensaje de que ni siquiera los acuerdos más básicos son ya inviolables. La respuesta de Carney fue técnica y precisa. Recordó que la propiedad es compartida y que en la construcción participaron acero y trabajadores estadounidenses. Un jaque mate tecnocrático que subrayó que también los trabajadores norteamericanos se benefician de la inversión canadiense.
El simple hecho de que fuera necesario hacer esa aclaración demuestra hasta qué punto se ha erosionado la relación. En última instancia, persisten grandes incógnitas. No sabemos cómo reaccionará la opinión pública estadounidense si los precios de la energía aumentan un 20% en pleno invierno. No sabemos si el Tribunal Supremo de Estados Unidos limitará el uso de poderes de emergencia con fines comerciales. Y tampoco sabemos si la apuesta de Carney dará frutos a largo plazo. Construir infraestructuras y alianzas globales lleva años. Una guerra comercial, en cambio, puede destruir sectores enteros en cuestión de meses. Carney está apostando el futuro económico de Canadá a su capacidad para resistir hasta que esas nuevas conexiones estén plenamente operativas. Es una apuesta de dimensiones históricas. Si tiene éxito, Canadá emergerá como una potencia media más autónoma y mejor integrada en el sistema global. Si fracasa, el país podría enfrentarse a una década de estancamiento económico. En el corto plazo no hay ganadores. Los mercados están en caída libre. Las cadenas de suministro se resienten y el coste de la vida aumenta para todos. A largo plazo, el vencedor será quien esté mejor conectado. Si Estados Unidos se aísla y se aferra a una lógica puramente transaccional, corre el riesgo de convertirse en el centro de un mundo cada vez más reducido. Si Canadá logra construir su red alternativa, podría situarse en el núcleo de un sistema más diverso y resiliente. Esta historia no ha terminado. Es solo el inicio de una reconfiguración profunda del orden económico global. Hace apenas un minuto, el mundo era distinto. Ahora, todos debemos aprender a movernos en esta nueva realidad.